Anunciábamos al comienzo del programa nuestro interés de consultar voces especializadas con respecto a economía y finanzas para saber qué es lo que puede pasar de aquí en más, teniendo en cuenta la situación que se plantea hoy en nuestro país. Por eso están con nosotros el Contador Público Nacional Álvaro Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias. Y el licenciado David Espinosi, de la Cámara, del Consejo de Ciencias Económicas, asesor financista. Gracias por estar acá. Bueno, la gran consulta, ¿no? La mirada que tienen ustedes desde el lugar en que les toca estar, con el conocimiento que tienen de la situación que se plantea hoy en el país. Al comienzo yo decía, ¿no? Este crédito stand-by que tomaría Argentina por 20.000 millones de dólares en los próximos días. Claro, lo más importante, y creo que vamos a coincidir en eso, es el nivel de tensión que genera la palabra Fondo Monetario Internacional. En definitiva, es un crédito que, a la luz de los números, parece ser mucho más interesante en términos de tasa, con lo cual todos deberíamos estar contentos si alguien nos presta más barato. Eso no es lo que pasa y acá se ha degradado, creo, el capital político del gobierno, pero vamos a ver si esto, desde el lado técnico, operativo, funciona. Creo que puede ser positivo. Esto viene a darnos un oxígeno que necesitamos ante un contexto de volatilidad enorme, porque a veces nosotros pensamos que depende exclusivamente de lo que nosotros hacemos, pero la verdad es que estamos metidos en un mundo y ese mundo tiene distintas situaciones, ¿no? Desde situaciones bélicas, situaciones comerciales, situaciones en términos de tasas de interés, y nos afectan. Y esto es consecuencia de eso, y también es consecuencia de lo que nuestro conjunto de políticos ha hecho y ha delineado en estos 2 años. Eso quería preguntarle, licenciado, ¿por qué llegamos a esta situación teniendo en cuenta que hoy Argentina tiene más reservas de lo que tenía y también estamos en una situación económica donde el déficit fiscal comparado al 2001, al menos así dicen, es de 1/3 a lo que sucedía en aquel entonces? ¿Por qué comparamos situaciones? ¿Y por qué llegamos a esto? Bien. Yo creo que desde lo fundamental de la macro es hasta loco que haya pasado esto, digamos. O sea, que haya tenido una corrida bancaria con los números del primer cuatrimestre, una corrida cambiaria con respecto a los números del primer cuatrimestre, hasta loco, digamos, porque los indicadores de déficit fiscal venían mejorando, el ingreso venía creciendo a una tasa mayor de lo que crecía el gasto, con lo cual la situación, si bien los ingresos todavía no llegaban al nivel del gasto, se iba achicando un poco la brecha, ¿bien? Lo mismo estaba empezando a pasar con la parte de la balanza de comercial, digamos, las exportaciones con respecto a las importaciones, también las tasas de crecimiento de las exportaciones por primera vez estaban aumentando un poquito más que las importaciones, con lo cual los números empezaban a mejorar. En el medio de todo esto, un evento externo, como bien decía Alvarito, una suba de tasa de los Estados Unidos, más el tema del impuesto a la renta financiera, fueron un condimento perfecto para que todos esos capitales golondrinas que habían venido a invertir en las LEVAC empiecen a desarmar posiciones y hagan lo que se llama en la jerga un flight to quality, volar hacia la calidad. Dijeron, es riesgoso Argentina, mejor desarmemos posición en Argentina y vayamos a llevar el dinero a los mercados que ya sabemos que tienen un poquito más de estabilidad y que si la tasa sigue aumentando empiezan a ser atractivos en términos de inversión. Eso generó una primera corrida de desarme de posición cambiaria, digamos, se salía de la LEVAC y se iba al dólar para llevarse el dinero afuera, lo cual empezó a generar una corrida cambiaria que después se trasladó en un pánico, digamos, al público minorista, o sea, porque con Alvarito nosotros entendemos de economía, sabemos más o menos qué es lo que estamos pasando. En el ambiente que claro, pero Doña Rosa, ¿qué sabe? Doña Rosa sabe cuándo va a comprar. Está bien, pero todavía no impactó en precio. Claro. O sea, lo que pasó ahora no impactó en precio. Y el tema es que esa corrida se termina pasando a pánico, digamos, y termina teniendo todos los efectos que tuvo sobre la cuestión de devaluación, que después se va a trasladar a precio. Lo que pasó con tasa, hoy yo pienso en una pyme, Alvarito, que es de la Cámara, digamos, salir a descontar un cheque con los niveles de tasa es una locura, o sea, va a ser realmente preocupante. Y lo que más me preocupa, digamos, de los condimentos es el condimento político, o sea, Exacto. ¿Cómo manejaron las situaciones realmente para decirle, maestro, o sea, ustedes supuestamente nos tienen que traer tranquilidad? Todos los días nos anuncian una medida nueva para contener la situación no la logran contener y tenemos ayer el condimento, como decía Alvarito, de salir a decir, tranquilo, volvemos al fondo. Tranquilo, volvemos al fondo en un mensaje de 2 minutos grabado, de verdad, tranquilo, volvemos al fondo.
con un mensaje grabado de 2 minutos, yo me pongo nervioso y aún así pensando de que por ahí las condiciones pueden llegar a ser inclusive hasta buenas, pero hoy en día en Argentina no nos olvidamos de todo lo que pasó hace 10 años, 15 años atrás. Estamos acostumbrados a vivir en crisis y usted hacía mención y justamente coincide con los beneficios que puede tener contraer este crédito con el Fondo Monetario Internacional. Eso también trae algunas exigencias. Una de las exigencias sigue siendo reducir el déficit fiscal, con lo cual hay que reducir el gasto. Hay algunos economistas que hablaban de reducción de sueldos. ¿A usted se le plantea como una posible hipótesis en el escenario que hoy tenemos esa acción económica que podría llevar adelante el gobierno? Mira, 30.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares es que son casi 2 años de déficit fiscal. Que sería lo que Argentina tomaría si lo necesita. Entonces lo que tiene que tomar conciencia la sociedad completa es que debemos achicar el gasto. Que eso lo tenemos que hacer sí o sí. No hay opción. Pero no lo achica el ciudadano, lo tiene que achicar quien tiene en su poder el manejo de las finanzas. ¿Y quién lo tiene que achicar? Y es la política. Naturalmente que si vos decís el jubilado que cobra la mínima, él no tiene que achicar el gasto, ¿no? Pero la presión tributaria, las decisiones de nuestros empresarios, promovidas por leyes laborales tremendamente perniciosas. Vos si tenés que contratar a alguien, dudás a quién contratar. De hecho, no contratás. Y si no contratás, no creces. Y si no creces, no vendemos más. Y no pensamos en exportación. Entonces debemos cambiar de raíz. Pero cuando cambiamos de raíz es no tener cuestiones erráticas en las decisiones de un Banco Central que se comportó erráticamente, empujado por la política de estos últimos 4 meses. No tener decisiones erráticas también en materia tributaria. Si tenés un país deficitario, no grabés con impuestos a quien te presta. Eso es un error desde cualquier concepto. Ahí hemos actuado empujados por la oposición de una manera populista. Y nos hemos equivocado, y ahí está la consecuencia. Entonces hoy ves a toda la política alineándose y diciendo tenemos que bancar al presidente, también la oposición lo dice. ¿Será que se habrán dado cuenta que cometieron un error? Porque ahora eso lleva a esta situación. Agravado, primero arranca, como bien explicaba David, con un proceso internacional que después nosotros solos la empeoramos. Y hoy tenemos, y el mensaje del ministro de Hacienda, de Dujon, fue vamos a bajar el gasto. Vamos a sobrecumplir la meta que ya venían, como dice David, sobrecumpliendo. No es que ahora vamos a empezar. Y anunció también la baja de la obra pública. Mientras tanto, nuestra política discutía la eliminación de subsidios, cuando básicamente lo único que debemos hacer es eliminar el gasto público, ergo, eliminar subsidios. Entonces necesitamos una política inteligente que actúe en consecuencia para no tener otros 100 años de déficit fiscal que nos lleve a tener crisis permanentemente en este país. Inevitablemente le damos la razón a la oposición de que falló la política económica del gobierno. ¿Hay posibilidad de revertir esto a corto plazo, licenciado? A ver, la oposición no es que tenía la razón, digamos, ¿no? Porque ellos, Macri hizo un esquema gradualista y la oposición pero también con esto bregaba, le están dando la razón, ¿o no? Pero bregaba por algo más gradualista que lo que realmente terminó haciendo Macri. O sea que en última instancia, si seguía el anterior gobierno, y eso que yo no tengo un partidismo, digamos, realmente íbamos a chocar mucho más feo de lo que está pasando actualmente. O sea, lo que hizo Macri es, bueno, hagamos un plan, establezcamos 5 años, gradualicemos y vamos tratando de llevar las variables para que no gastemos más de lo que recaudamos, para que podamos exportar más de lo que importamos, etcétera, etcétera. Vamos acomodando las variables. El tema es, se nos acortó el gradualismo, o sea, ya tenemos que descartar el gradualismo e ir hacia un ajuste extremo. ¿No será que esta decisión del Fondo Monetario es para también tener un justificativo de costo político a un tercero? Es decir, no, lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional me exige que yo no tenga déficit, entonces salgo a hacer todos estos ajustes porque me lo exige el Fondo Monetario Internacional. Son todos cuestionamientos que van a quedar, digamos, ahora si Argentina no toma ese crédito, está muy bien su hipótesis, ¿no? El problema, yo creo que lo de Argentina, está un paso de la gloria y un paso del fracaso, digamos. O sea, ¿por qué? Ahora en junio tenemos una cuestión que es extremadamente importante para el mercado argentino, que es la consideración de si somos economía emergente o no. Todos los analistas del mercado financiero, y con Alvarito lo vamos a compartir, están bregando de que sí, de que vamos hacia integrar la economía emergente. ¿Qué pasa si no? ¿No se estarán anticipando y dicen, che, no nos quedan
la parte de financiamiento externo y salimos a tomar un crédito que por 2 años, como decía él, tenemos justificado el financiamiento como para no tener que salir a tomar deuda al mercado internacional. Todas estas cosas a mí, hoy te soy sincero, quizás hace 3 días más atrás no tenía tantas dudas como la tengo hoy. Bien, o sea, y con eso no quiero ser fatalista, la realidad es que los números en la macro, en la economía real, no estaban tan mal. Bien, no sé qué va a pasar porque no tengo la bola de cristal ni el diario del lunes para decirte mañana salimos de todo esto y va a ser una anécdota y veamos un mundial tranquilo. No lo sé, digamos. Nadie sabe lo que va a pasar, lo que sí se ha instalado es un clima de angustia generalizado. ¿Qué debe hacer el ciudadano común ante esta situación, contador? A mí me encanta esto porque genera oportunidades. ¿No? Hay un punto en donde alguna pyme se perjudica financiándose al 40 o al 50 y se vendieron cheques al 50%. Ninguna pyme puede pagar eso. Y los costos financieros totales. Y los costos financieros totales, 3 puntos más, 52. ¿Qué significa eso para una pyme? Una pyme se financia en la bolsa, hay varias salteñas que lo hacen, al 50%. ¿Y cómo lo hicieron hoy? Hoy les contaron un cheque, es decir, se endeudaron. Pero para que también hay empresas que toman descubierto al 48 y hoy lo están pagando, ¿no? Digo, esta es una tasa de referencia. Ahí está la oportunidad. Ahí está la oportunidad, primero para repensar y volvernos más efectivos, eficientes. Pero acá hay una oportunidad para el inversor. Sí, eso es claro. La persona que está hoy en un plazo fijo al 24, al 20, al 28, tiene una oportunidad de suscribir mañana una LEVAC al 36. Mañana, el lunes en una licitación, el martes en una licitación primaria. Siempre las crisis generan oportunidades. Las hay siempre, de hecho, fortunas se han creado en crisis, ¿no? Lo que tenemos que encontrar es dónde pararnos para que esto nos beneficie. Si vos vendías dólares el jueves pasado a 23 o 24 pesos y te ibas a una concesionaria a comprar un vehículo, el vehículo no había tenido el impacto del aumento del tipo de cambio. Porque los precios, vos sabés, que son una inercia. Es decir, hoy el aumento del dólar, no te llamaron para decirte que el agua está más cara. Eso tiene que ver con una inercia. Entonces lo vamos a medir el plazo. Entonces hay oportunidades de desarbitraje, le decimos nosotros en el mercado. Cuando los precios se quedan atrasados, cuando en la relación un litro de agua versus un litro de combustible se ha desajustado, en algún caso ojalá puedas tomar combustible, en otro ojalá puedas tomar agua, ¿no? Esta oportunidad obviamente es para el sector empresarial. Ahora, ¿qué hace el ciudadano común ante esta situación? Hay ciertas pautas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son? A mí me mató hoy estuve escuchando la conferencia de Marcos Peña que habló bastante y dijo poco, digamos, ¿no? Y una de las cosas que él auguraba, bueno, le decían todo el mundo, si esta devaluación, el mismo Duhovne la reconocía de que se va a trasladar a precio, y evidentemente se va a trasladar a precio, ¿cómo le iba a pegar al asalariado? Porque en última instancia el empresariado de alguna manera o no, algunas chocarán, otras podrán acomodar y trasladar todos estos efectos hacia precio, bien, y de alguna manera acomodarán el barco. ¿Cuál es el tema? El tema es el que cobra 15, 20 mil pesos y con eso tiene que seguir, digamos, y llegar hasta fin de mes. Y le aumentan tarifa, le aumentan las cosas, y si el dólar se traslada a precio, le van a aumentar desde las naftas a todo. Por ahora dijeron que le iban a congelar por un tiempito. 2 meses. Sí. Qué aliciente, 2 casi meses. Siempre, o sea, vemos de que el asalariado es el que va a pagar un gran costo en esta jugada. Y según Marcos Peña, en su espléndida conferencia de prensa, dijo, no, bueno, pero el 15% de paritaria que cerramos con casi todos, que fue libre, yo no se lo impuse a nadie, fue libre, también tiene la cláusula de revisión. Y bueno, vamos a ver si esa cláusula realmente la van a disparar y se va a ajustar, porque también tenés del otro lado lo que va a pasar con actividad económica, con estos niveles de tasa, que el empresario te va a decir, está todo bien, yo sé que vos necesitas un aumento, pero si yo te aumento, choco, porque no voy a tener demanda del otro lado. O sea, la verdad que la situación en sí, vuelvo a insistir, no es compleja si las condiciones se revierten en el corto plazo, puede ser difícil si pasan varias cuestiones Muy más. cortito, 2 cuestiones puntuales. ¿Existe la posibilidad de un corralito? Y segundo, aquella persona o justamente el asalariado que financia su economía a través de una tarjeta de crédito, ¿qué debe hacer? No, fatal, te digo. Primero no hay, creo, por lo menos por ahora... Que venía financiando su vida con una tarjeta de crédito, hoy la tiene que cancelar sí o sí. Es que no tiene para cancelar, ese es el problema. El que ya se financia y paga el mínimo de la tarjeta,
está en un problema. Pero es mejor salir a buscar un préstamo antes que tener un 100% de interés. Que mire la tasa, exactamente. Que mire la tasa y busque la oportunidad, cómo financiar eso y cómo mejorar su calidad de consumo, su Entonces, calidad de tarjetas cancelarlas. Tarjetas cancelarlas, mirar, al final dice el costo financiero total de tu tarjeta, prestar atención a eso. En materia que me decías del corralito, absolutamente no. No por ahora. Tuvimos una crisis cambiaria, ¿Qué es no por ahora? Bancaria. Porque cualquier situación se degrada. Si yo tengo un vaso así, lo puedo tener seguramente 1 minuto, 2 o un par de horas, pero no 6 días. Las situaciones se degradan con el tiempo. Hoy te digo que no va a haber, no hay posibilidad de que haya una crisis bancaria. Hay una crisis cambiaria. Crisis que ha sido fuerte, pero ahora ha levantado el pie del acelerador. Producto de otras cosas, de tener unas tasas enormes que generan inflación. Y cuando vos subís el precio, también subís los impuestos que estás pagando. Si yo pago 50% de impuesto por esta botella de agua, si ahora la botella no vale 10 pesos, sino vale 20, el impuesto me lo cobran sobre los 20, quiere decir que también subieron la recaudación. Entonces acá hay un consenso político en materia tributaria que debe encarar cada uno de los que está sentado en los distintos órganos del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo. No sabemos qué va a pasar, así que bueno, estaremos expectantes, porque no sabe ni siquiera el licenciado qué va a pasar de acá a 3 días. No, yo creo que nadie sabe. Nadie sabe. O sea, Ni ellos saben, eso es lo peor de todo. Y yo creo que trasladaron bastante miedo, que fue lo peor, porque todo el tiempo hacer anuncios para tratar de contener al mercado y que el mercado le devuelva la contra. Aparte, sin una política el Banco Central agarró y la política fue: vamos a bajar el gasto. Ese fue lo que dijo Dujovne, y hacia ahí va a ir el gobierno. Va a doler bajar el gasto, por supuesto. Subieron la tasa, que es una política. Buscaron financiamiento, que es una política. O sea, las armas en materia monetaria se usaron. Ahora hay que ver cómo. Hay que ver cómo, hay que ver cómo lo responde, cómo responde el mercado. Muchísimas gracias por su presencia, lo mismo que usted. Ya estaremos en contacto en otra oportunidad. Hacemos una pausa, ya volvemos. Muchas gracias.